Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía Meet con el doctor en Economía Carlos Heredia Zubieta. Es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica. También se formó en el Instituto Tecnológico de México, también es maestro por Economía en la Universidad de McGill de Montreal y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor investigador en distintos centros de estudios, tanto de México como del extranjero, como en Los Ángeles, y es especialista en temas justamente de las relaciones internacionales México-Estados Unidos y un acucioso estudioso del Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene con Estados Unidos y Canadá desde hace más de 30 años. Doctor Carlos Heredia, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara de nuevo. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Rubén. Muchos saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos Heredia. Pues evidentemente queremos conocer su opinión acerca de los recientes acontecimientos en la relación México-Estados Unidos ahora en el segundo mandato de Donald Trump, especialmente un tema que usted conoce al detalle, que es el tema de las repercusiones en cuanto al comercio, al Tratado de Libre Comercio, con la amenaza de imponer 25% de aranceles, que supuestamente se renegoció un plazo, y sin embargo, el lunes apenas Donald Trump dice que hay un aumento de 25% de aranceles en productos de acero y de aluminio. ¿Cómo está viendo toda esta situación? Y también preguntarle si es violatorio al actual Tratado de Libre Comercio que ya existe con Estados Unidos y Canadá. A ver, haría tres consideraciones para poner en contexto las cosas. La primera, por supuesto que los aranceles son violatorios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sin embargo, Trump no está introduciendo estos aranceles vía el TEMEC. Eso Lo es. está haciendo por legislación interna de Estados Unidos. Eh, y ese es el primer punto que quiero poner en claro, que todavía no empieza la aplicación de la nueva política comercial de Estados Unidos. Los aranceles que está poniendo ahora, ya sea al aluminio, al acero, a México, a Canadá, a China, son como consecuencia de otro tipo de medidas. En concreto, para México dice, pues porque no detienes a los migrantes o porque dejas pasar el fentanilo, etcétera. Todavía no entra el paquete de política comercial. Entonces, ese es el primer punto. Eso es. Estamos en aranceles que son producto de medidas de seguridad nacional, de medidas discrecionales estadounidenses. No tienen que ver con el TEMEC, aunque son violatorias del TEMEC, por supuesto. El segundo punto es que no es que si ya van a poner aranceles, ya los puso. O sea, lo del aluminio y el acero entró Ya. en vigor, ya, ya, ya está vigente y es generalizado a todos los países, incluidos a sus socios Estados Unidos, socios de Estados Unidos, que somos Canadá y México en este caso. Entonces es un poco curioso porque pues habitualmente tú no le pones sanciones comerciales, A aranceles, tu socio. medidas de fuerza a tus propios socios. Lo que está esto anunciando básicamente es que se acabó la época de libre comercio, si es que existió alguna vez, y estamos ante lo que algunos analistas llaman el regreso a la política de la fuerza, el regreso a la política del gran garrote, el regreso al chantaje, eh, por el cual la asimetría en el comercio que se manifiesta porque pues el más grande acaba imponiendo su voluntad, le guste o no al socio, es lo que está prevaleciendo. Son medidas de fuerza, son medidas para mostrar músculo, como aparece ahí en la foto, y por la cual Trump básicamente está diciendo aquí mando yo. Y el tercer punto que quiero destacar es que me parece un poco repetitivo, y quizá entremos ya después más en detalle a eso, Uh-huh. la respuesta mexicana en el sentido de decir,
Oye, pero es que Trump no se da cuenta que se está haciendo daño a sí Ujú. mismo. Oye, pero es que Trump se dispara en el pie. Oye, pero es que esto va a perjudicar a los propios estadounidenses. Trump no anda en ese tipo de consideraciones. Trump está mandando una señal de fuerza, está mandando una señal de golpear la mesa y de decir, ya no compren a otros países, compren solo productos estadounidenses, compren automóviles estadounidenses, no le compren a Canadá, no le compren a México, no le compren a China. Y es más, tráiganse a sus empresas a Estados Unidos. Esa es la señal de Trump. No es tanto que si el 1, que si el 10, que si el 15, que si el 20. No, 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 no. Es una señal geopolítica, es una señal de fuerza en el sentido de vénganse todos, regresen los estadounidenses y vénganse los de otros países a producir a Estados Unidos y así ya no se preocupan de ningún arancel porque si producen en Estados Unidos, pues sus clientes lo compran en Estados Unidos, no tienen que pagar ningún arancel. Claro. A lo mejor suena como algo muy elemental, pero en eso está Trump, en mandar un mensaje mediático a las empresas, vénganse a establecer a Estados Unidos y vendan sus productos aquí sin tener que, sin que los consumidores que los compren tengan que pagar arancel. Esto que nos dice doctor Carlos Heredia me parece sumamente relevante, estos dos últimos puntos, todos, pero los otros dos puntos. El segundo, se acabó entonces la era de libre comercio y entramos en una era, dice, del gran garrote, el que, digamos, la nación más poderosa impone sus condiciones. En este caso quisiera preguntarle si, digamos, si siguiendo algunos estudiosos del capitalismo como Emmanuel Wallerstein, estamos ya en una fase pendular de que se acabó el periodo de lo que se impulsó como la globalización económica con sus supuestos beneficios y estamos entrando en una era proteccionista y la segunda, si esto implica entonces que para México va a haber trastornos significativos a pesar de los intentos de la presidenta y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de decir que Estados Unidos se está dañando. No, ya nos insiste usted, para Trump es un cambio de profundo de Sí. reindustrialización. Bueno, sí, Wallerstein señala este péndulo de cómo se están moviendo las cosas, pero a ver, yo quisiera resaltar que nada es para siempre. Ninguna medida de gobierno o de política pública es eterna. Eh, pues durará lo que dure Trump o el periodo en el cual estas medidas estén libres de impugnaciones o no sean susceptibles de reversión por alguna autoridad judicial en Estados Unidos. Trump tiene un balance muy favorable por todos lados políticamente, es decir, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, tiene mayoría en el Senado y tiene una correlación de fuerzas favorable en la Corte. Eh, pero Trump empezó y terminó, no se quería ir al final de su primer mandato de 4 años, Así es. del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021, pero se tuvo que ir, finalmente. O sea, no, Trump no es eterno, sus medidas tampoco lo son, eh, y es parte de la lucha política, de la correlación de fuerzas, que yo creo que en este momento está ganando terreno en todos los continentes, en todos los sistemas políticos, los regímenes autoritarios, que lucen muy atractivos al electorado porque los encabezan, pues generalmente hombres fuertes o que aparentan o que aparecen como fuertes, como invencibles, y esa imagen resulta muy atractiva para el electorado. Pero las medidas de Trump también son susceptibles de impugnación adentro de Estados Unidos, que es donde realmente cuenta. Uh Digo, -huh. yo aprecio, valoro pues, lo que hace el gobierno de México, pero lo que realmente pesa para Trump, pues no es lo que digan sus vecinos o sus socios, sino es lo que digan los distintos actores en el sistema político estadounidense, porque en Estados Unidos hay elecciones muy frecuentemente y entonces, pues si de repente el hecho de que aumenten de precio los automóviles porque hay que pagar arancel
pues le cae mal eso al electorado, pues los trabajadores de la industria automotriz, los trabajadores y los votantes de los estados a donde Trump quiere que regrese la manufactura de automóviles, que es fundamentalmente Michigan, Indiana, Illinois, Pensilvania, el medio oeste, la región de los Grandes Lagos, pues se la van a cobrar. Entonces, simplemente para recalcar que él tiene en este momento pues la ventaja y por eso se permite amenazar a todos con el gran garrote de los aranceles, Claro. que él ha dicho que le parece que es la palabra más bella. Más bella. ¿Qué tal, profesor Carlos Heredia? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharle. Hola, Jesús. Quería hacerle un par de preguntas, profesor. Una es, si bien Donald Trump, pues su mandato no va a ser eterno, aunque hay que ver qué pasa en las elecciones dentro de 4 años, si hay algún tipo de sucesión en su línea política, pero no es eterno. Pero el libre comercio como tal llegó a un punto de insostenibilidad, digamos, social, de descontento mundial también. Una primera pregunta es, ¿usted cree que volveremos alguna vez al esquema de libre comercio que había anteriormente? Bueno, no, yo creo que no. En primer lugar, porque el libre comercio nunca existió realmente. No, claro. La época del libre comercio fue un comercio hegemonizado por los grandes monopolios y oligopolios a nivel global. O sea, tampoco es que existiera la libre competencia internacional. Las reglas del juego las han puesto los actores más poderosos que toman distinta forma, ¿no? Claro. Entonces, no existió como tal una etapa de libre comercio puro, ¿no? De hecho, uno de los libros más leídos en los círculos de política y de comercio en Estados Unidos es el del señor Robert Lighthizer, que publicó en 2023 una obra que se llama Ningún comercio es libre. Él fue el representante comercial de Trump en su primer mandato de 2017 al 21. Y en este libro lo que él sostiene básicamente es que todo comercio es arreglado, gestionado. Todo comercio es producto de decisiones políticas. El comercio no es un tema técnico, es un tema político. Exacto. Y entonces, la política comercial, y eso dice Lighthizer, se convirtió en los años recientes, como toda la política pública estadounidense, en un tema de seguridad nacional. Entonces, a veces nosotros tenemos como la ficción en la cabeza, pues estoy hablando de política migratoria, que los migrantes esto y esto, o estoy hablando de política comercial, o estoy hablando de política energética. Puede ser, pero fundamentalmente en el contexto geopolítico que tenemos hoy, con Trump de nuevo al mando en la Casa Blanca, de lo que estamos hablando es de políticas que Estados Unidos considera como de seguridad nacional. Exacto. Por eso en migración y también en comercio usa el lenguaje de la guerra. Por eso los analistas hablan de guerra comercial. Exacto. Por eso hablan de guerra contra los migrantes y hablan de una situación en una orden ejecutiva que dice que en la frontera México-Estados Unidos hay una invasión, que hay una invasión de migrantes, que hay una invasión de delincuentes, porque equipara migrante con delincuente. Entonces, es bastante, digamos, inquietante. Exacto. El hecho de que el señor Trump en migración, en comercio, en seguridad, está utilizando el lenguaje de la guerra. Eso. Porque para él está librando una guerra contra invasores. Exacto. Ahora, doctor Carlos Heredia, ¿es solamente una guerra comercial o qué otras repercusiones puede tener, tanto en el plano geopolítico como una respuesta de China, de la Unión Europea, pero específicamente cómo podría afectar a México todo este nuevo escenario? Bueno, primero lo va a afectar porque si prosperan y permanecen
los aranceles, pues la señal enviada es ya no le compren a México. Los consumidores estadounidenses, claro que le va a afectar, pues Estados Unidos es con mucho nuestro mayor cliente, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y solamente el 50% de nuestras importaciones, 50 y tantos, quizás 60 en algún año, pero abajo de ese nivel vienen de Estados Unidos. Una buena parte de las compras mexicanas vienen de China, de otros países. Entonces, claro que le va a afectar. Le va a afectar primero en que van a dejar de comprarnos exportaciones que pueden ser incluso de productos de marca estadounidense. Eso es lo curioso. Que, claro. Pues, ¿cuáles son los autos que van a dejar de comprar? Pues los de la General Motors, los de la Ford, los de la Stellantis, que era la Chrysler. Entonces, claro, sí, la respuesta es sí, y eso es de inmediato. Ahora, en el plano geopolítico, ¿qué es lo que está pasando? Que el señor Trump básicamente lo que ha hecho es decir, a ver, este hemisferio, el hemisferio occidental, es mi hemisferio. Así es. Es mi perímetro de seguridad, que va del Canal de Panamá a Groenlandia, al Océano Glacial Ártico. Entonces, esa es mi área de dominación. Eso es donde yo estoy en casa. Por eso ha insistido tanto en que Groenlandia venga a ser para acá y Canadá va a ser el estado 51 y arrebato el canal de Panamá y le cambio de nombre al Golfo de México por Golfo de América, porque ese es su perímetro de seguridad. Quieran o no, los otros países no nos está preguntando. Así es. Por la fuerza, él está diciendo, este es mi perímetro de seguridad, aquí me resguardo. Aquí estoy en casa. Ahora, con la Unión Europea, pues la disputa con Groenlandia es una disputa con Dinamarca, porque es un territorio semiautónomo, pero bajo soberanía de Copenhague, de Dinamarca. Groenlandia está buscando su independencia respecto de Dinamarca, pero esa es otra historia, que venía de antes. Y pues también es una confrontación con China que desde hace años ya se perfilaba en varios ámbitos, en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, quien controle la plataforma 6G, las plataformas de inteligencia artificial, va a tomar una gran ventaja en el poder geopolítico global. Es una guerra militar con Rusia, que tiene un escenario caliente en Ucrania, pero también en algunos otros lugares de vecindad de la Federación Rusa. Es una guerra en el Medio Oriente, donde básicamente Israel se ha vuelto pues un estado proxy de los Estados Unidos. Israel es una gran base militar gringa. Exactamente. Eso es. Y digamos, el señor Netanyahu, que tiene muchas acusaciones de corrupción y de rechazo adentro de Israel, ha logrado vivir horas extras gracias al apoyo de Trump. También del señor Biden, pero claro, ya estaba en duda la continuidad del señor Netanyahu y le ha inyectado oxígeno Trump. Pues acaba de ir el señor Netanyahu a Washington. Entonces, pues Estados Unidos sigue siendo, y voy a usar una expresión del profesor Abraham Lowenthal de la Universidad del Sur de California. Él no usa la palabra superpotencia, él usa el país preeminente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es el país indispensable para cualquier tema. Profesor Carlos Heredia, una última pregunta de mi parte es sobre la respuesta de México ante esta situación. Es decir, ya no volveremos, y nunca hubo ese contexto de libre comercio, pero da la impresión que México trata de responder con la lógica esta, y sobre todo quiero preguntarle de atracción de inversiones. ¿Es momento de cambiar la lógica y quizás de imponer también fuerza? Es decir, no estar ofreciendo a las industrias todo lo que quieran para atraer inversiones, es decir, regalar terrenos, regalar agua, exenciones. Tenemos el campo lleno de agroindustrias. Control laboral. Control laboral a través de sindicatos corporativos.
cambiar el esquema de toda la lógica del comercio que ha regido hasta ahora es momento. Bueno, la geografía no la vamos a cambiar. Hay ni modo que nos mudemos de barrio porque vivimos aquí, ellos viven allá y punto. Y hay 38 personas de origen mexicano 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, 11 millones de las cuales nacieron en territorio mexicano. Entonces la geografía no, pero la dinámica sí hay algo que podemos cambiar. Y es el hecho de que Estados Unidos nos está diciendo, voy a desvincular la locomotora de los vagones. Es decir, ya no quiero un escenario en donde dependen de Estados Unidos, y eso pues lo escojamos o no. Yo creo que nos tenemos que empezar a hacer preguntas, y doy 3 ejemplos. Por ejemplo, el gas natural. Hoy México le compra pues el 90 y tantos % del gas natural que consumimos a Texas. Así es. Y Texas pone el precio, digo que es mucho más barato que en otros países del mundo, pero en todo caso dependemos de suministros por 2 días y medio, que es nuestro inventario de gas natural. ¿Puede México ser factible como país que tiene su industria manufacturera con una reserva de 2 días y medio de gas natural? No. ¿Qué vamos a hacer? Claro, si cierran una semana, ¿verdad? Esa dependencia. Segundo, el hecho de que sabemos que la economía estadounidense pues tiene muchos millones de puestos de trabajo vacantes. México también. Eso le va a llamar la atención, a mis alumnos les llama la atención, y a las personas que de repente me escuchan decir, es que hay muchos puestos de trabajo desocupados en México. La gente dice, no, en México hay mucho desempleo, gente que no tiene trabajo. Pues también hay puestos de trabajo desocupados. Entonces nosotros paulatinamente tenemos que entrar a un esquema de movilidad laboral con Centroamérica. A la gente no le gusta, porque igual aquí reaccionan, no, pues que vengan los europeos, que vengan gringos, canadienses, pero ¿por qué van a venir los de Centro y Sudamérica? Pues que ya los mexicanos ya se fueron a Estados Unidos. A la gente le cuesta mucho trabajo entender Así es. que nosotros estamos ya necesitando traer mano de obra, sobre todo de Honduras y Guatemala. El Salvador ya no tanto, porque terminó su transición demográfica igual que México. Pero entonces nosotros ya tenemos que empezar a dejar de hablar de migración y tenemos que empezar a hablar de movilidad laboral. Y todo aquello que le estuvimos pidiendo a Estados Unidos, oye, dale chance a mis trabajadores, dales visas, dales permiso, dales entrada y todo, pues nosotros lo vamos a tener que hacer hacia el sur. Claro. Así es, así es. Eso le cuesta mucho trabajo a la gente entenderlo, pero eso lo entramos en esa nueva etapa. Doctor Carlos Heredia, como siempre, muchísimas gracias por atender esta llamada y compartirnos este análisis. Si nos permite, seguimos en contacto con usted más adelante. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. El doctor Carlos Heredia, profesor investigador del CIDE. Vamos a una pausa. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con